Vamos a avanzar un poquito el día de hoy. Acuérdense que el día domingo dimos inicio con la carta a los Gálatas. Y hay algo bonito que íbamos a estudiar a hoy, pero lo voy a dejar para el domingo. No, no porque hoy sea miércoles. O sea, de que antes de llegar a este punto que quería compartirles a hoy, estuvo en mi mente y en mi corazón esta parte de la religión. Entonces mejor preferí traerle este pensamiento que tiene que ver con nuestro estudio, pero luego seguimos hacia adelante. Amén. Entonces, hoy vamos a adelantarnos un poquito en nuestro estudio de Gálatas, eh, pero luego nos vamos a regresar, ¿verdad? Para volver a continuar, para poder avanzar hacia adelante. Tal vez lo va a mirar a usted como una repetición, pero no nos olvidemos que, como decía Lalo, que en la repetición está el aprendizaje. A medida que Dios nos habla, a medida que Dios nos habla, nos repite su palabra, porque Él dice que con el respeto para todos los tartamudos, Dios mismo dice que Él nos habla como con boca de tartamudo. O sea, un tartamudo lo que hace es repetir la misma palabra, ¿sí o no? ¿Verdad? Pero no se queda solo en eso, sino que continúa hablando, repitiendo, pero va avanzando en su hablar. Entonces Dios dice que de esa manera Él también nos habla a nosotros. Nos está repitiendo, pero al mismo tiempo va avanzando en su hablar, ¿verdad? Entonces pareciera de que nosotros aquí repetimos lo mismo, pero tenemos que aprovechar, porque ahí aprendemos. Pero tenemos que entender que sí vamos avanzando. Por ejemplo, si ustedes han puesto atención o han venido poniendo atención, al entrar a Galatas ya entramos con la quinta carta del apóstol Pablo que vamos estudiando. Si ustedes recuerdan, poco a poco pareciera que no se avanza, pero ya vamos a entrar en la quinta carta que nos toca, que estamos estudiando. Estudiamos Colosenses, estudiamos Romanos, estudiamos Primera de Corintios, Segunda de Corintios y ahora estamos con Gálatas y así vamos a ir avanzando Efesios. O sea, hasta que no lleguemos a estudiar todas las cartas del apóstol Pablo y estudiando todas las cartas, créanme que vamos a tener un entendimiento claro acerca del nuevo pacto, acerca del Nuevo Testamento, acerca de lo que Dios quiere con todos nosotros como iglesia. Vamos a conocer la voluntad de Dios. Ya si no cambiamos, ya no hay más que hacer. Pero oremos para que el Señor nos ayude. Entonces, hermanos, hoy el tema que vamos a compartir es Cristo no es religión. Cristo no es una religión. Cristo es vida. Diga conmigo, Cristo es vida. Es importante entender esta parte. Cristo es vida. Cristo es vida. Que eso se nos quede grabado hoy en esta tarde. Si no entiendes nada, si no se te graba nada, grábate esto, que Cristo no es religión, Cristo es vida. O sea de que al contrario, Cristo está en contra de la religión y a través de la palabra del Señor, a través de todo el Nuevo Testamento, a través de los 4 evangelios, podemos mirar al Señor Jesús huyendo, estando en contra alejándose de la vida religiosa, de la religión. Incluso si tú miras, el Señor Jesús nació fuera de la religión. Porque vamos a aprender hoy que Dios está en contra de la religión. Y que Dios nos ayude, hermanos, a entender que queramos o no creerlo. Tristemente, muchos de nosotros como cristianos hemos caído en una vida religiosa. Y el estudio de Gálatas no es para que solo aprendamos qué estaba sucediendo con los Gálatas, sino que también aprendamos que Dios nos quiere hablar a nosotros también. Todo lo que se escribió para nuestra enseñanza. Entonces, hermanos, toda la palabra de Dios es inspirada para enseñarnos a nosotros.
Entonces tenemos que ir aprendiendo también a medida que vamos estudiando Gálatas, tenemos que ir aprendiendo qué es lo que Dios quiere para nosotros. Entonces dijimos, ¿se acuerdan ustedes que el domingo dijimos que para nosotros tener un entendimiento amplio acerca de la carta a los Gálatas, y no solamente tener un entendimiento, sino que también podamos disfrutar el estudio de Gálatas, podamos ser nutridos con la palabra, podamos ser nutridos con la vida de Dios, podamos vivir, estar constituidos de Gálatas. Nosotros tenemos que entender o tener en nuestra mente dos asuntos muy importantes. ¿Se acuerdan? Que fueron los dos asuntos o los dos puntos importantes que aprendimos el domingo. Para nosotros tener un entendimiento claro de Gálatas. Número uno, ¿cuál fue? ¿A poco ya en 3 días se les olvidó? Si tú no entiendes estos dos asuntos, si te arrancas con Gálatas, si te arrancas estudiando con nosotros sin tener claro en tus pensamientos los dos puntos que predicamos el domingo, tú vas a pasar otra vez de noche este estudio. Y es bien triste que ya llevemos 5 cartas y tú no captes nada. Y sería pues muy triste que terminemos todas el Nuevo Testamento, porque todas las cartas de Pablo casi abarcan todo el Nuevo Testamento. Sería triste que nosotros no entendamos nada y sigamos igual. Yo te voy a dejar que tú reflexiones un ratito y no voy a empezar a predicar hasta que tú no saques los 2 puntos. Fueron 2 puntos importantes para entender Gálatas. Número 1, tenemos que entender su trasfondo. Si yo te escribo una carta, te la voy a escribir por algo y para algo. Tú nunca escribes una carta nada más porque te gusta escribir. Vas a escribirle a alguien por algo y para algo. Pablo les escribió a los Gálatas porque estaba sucediendo algo y tenía un propósito para ellos. Entonces, hermanos, tenemos nosotros que conocer primeramente, el primer punto es su trasfondo. Si conocemos el trasfondo, apunto allá porque pienso que ya tiene Gálatas, verla. Estamos en el capítulo 1 de Gálatas, en los primeros versículos. Entonces, tenemos que conocer lo que está sucediendo con los Gálatas, su trasfondo. Si no, nos arrancamos con Gálatas sin saber qué está pasando, y lo que vamos a hacer es estudiar castigando el contexto, fuera de contexto, y vamos a empezar mal. Entonces los escritos de Pablo, de verdad se los digo, uno tiene que estudiarlos, pero bien detenidamente y con mucha responsabilidad, porque los escritos de Pablo, si no se estudian con responsabilidad, son fáciles de torcerlos. Si nosotros empezamos mal esta carta, terminaremos muy mal. Y de verdad que yo no quiero eso, yo por eso tomo mi tiempo, yo por eso quiero que tú también te responsabilices, que tú también le eches ganas, que tú también estés aquí. Yo sé que estás cansadito, pero órale al Señor, hermano. Créeme que yo salí hace 1 hora, eché un baño y vengo a la carrera, bastante trabajo, pero tengo que cumplir mi responsabilidad también con Dios. Tengo que ser responsable en mi vida espiritual, tengo que ser responsable en los asuntos del Señor. Y en los ratitos que tengo tiempo, ahí estoy, a las horas de la noche o de la madrugada, ahí estoy porque tengo una responsabilidad. No solamente conmigo, tengo una responsabilidad con la palabra, tengo una responsabilidad con Dios, tengo una responsabilidad con mis hermanos. Tengo mucha responsabilidad, hermano. Entonces, pues más me vale echarle ganas acá. Por eso usted también tiene que venir con esas ganas. Viene cansadito, pero dile: Señor, pero quiero conocerte, quiero aprender más de ti. Enséñame, revélateme, y Dios se te va a revelar, hermano. Si tú vienes con esas ganas, vas a salir bendecido. Como decía nuestra hermana Yanin, vamos a salir aquí contentos diciendo que fue bueno estar acá, que fue bueno estar aquí estudiando la palabra porque Dios nos bendijo. Entonces, número 1, que tenemos que conocer
su trasfondo, lo que está sucediendo con los Gálatas. Y número 2, debemos conocer el tema, porque Pablo, aunque predicó 7 capítulos, no se salió de su tema. Hay un tema ahí en Gálatas, hay un propósito por la cual Pablo escribió esta carta, y entonces nosotros lo tenemos que conocer. Entonces, ¿qué estaba sucediendo con los Gálatas? Volviendo al primer punto, su trasfondo. ¿Qué estaba sucediendo con los Gálatas? Nosotros tenemos que remontarnos hacia atrás, hacia en el tiempo de los Gálatas, aunque no estuvimos ahí, pero podemos estudiar historia, podemos estudiar la palabra, y Dios nos ayuda a entender. Por ejemplo, lo que está sucediendo ahí en el tiempo de los Gálatas. Acuérdense que los judíos fueron esparcidos por toda la tierra. Dios los esparció. Había 12 tribus. 10 tribus ganó para un lado, 2 tribus ganaron para la otra, a tal grado de que todas las tribus se desviaron. Dios así en su soberanía, así lo permitió. Todos los judíos fueron esparcidos por toda la tierra. Muchos de ellos llegaron a Galacia, a los Gálatas, pues, a esa región. Ya encontramos muchos judíos. Y entonces Pablo, en su primer viaje misionero, pasó por ese lugar y pasó predicando el evangelio. Lo que sucedió es de que muchos gentiles se convirtieron a Cristo creyendo al evangelio que Pablo predicaba. Y no solamente los gentiles creyeron al evangelio de Pablo, sino que también muchos judíos se empezaron a convertir al cristianismo y creyeron en la predicación del apóstol Pablo. Entonces ahora tenemos a judíos y a gentiles, porque muchos predican de que la iglesia de los Gálatas era de puros gentiles. No. Pedro lo va a aclarar, y lo vamos a ver ahorita, que Pedro también le escribió a los Gálatas, porque a lo mismo que les pasó a los Gálatas, le estaba pasando a Pedro. Y Pedro, el apóstol Pedro, él testifica y anima a los Gálatas a que estudien bien al apóstol Pablo y le presten atención, y él es el que dice que si no se estudia bien, se puede torcer la palabra. No la palabra se tuerce, sino que uno se tuerce por no tener cuidado. Amén. Y uno es engañado, porque eso le estaba sucediendo a Pedro. Entonces, no solamente es gentil, tenemos que saber que también había judíos. Entonces, tenemos judíos gentiles, pero resulta de que entre esos judíos, muchos de ellos no creyeron a la predicación de Pablo, pero ellos miraron cómo su misma gente se estaba convirtiendo a Cristo. Entonces, ellos aunque estaban lejos, ellos seguían con sus costumbres, ellos seguían amando su religión judía, ellos seguían siendo fieles a la religión judía, y ellos seguían, hermanos, guardando la Torá, guardando la ley, y todas las fiestas y todas las ordenanzas, ritos y etcétera. Ellos seguían. Entonces, al mirar que se estaban convirtiendo, ellos dijeron, vamos a ponernos las pilas acá. Muchos de ellos supuestamente, entre comillas, dice que creyeron en Cristo, pero lo que sucedió es de que ellos empezaron a enseñar que sí es verdad que se podía creer en Cristo y ser salvo, porque ellos creen en Cristo, ellos creen en el Mesías, ellos creen en una salvación de Dios. Entonces ellos decían, sí se puede ser salvo por creer, pero no solamente debemos de creer, como lo está predicando el apóstol Pablo, o sea, siempre oponiéndose y yendo en contra del evangelio que predicaba el apóstol Pablo. Entonces ellos empezaron a decir, no solamente se necesita creer, es un punto importante, pero para alcanzar la salvación hay que llenar otros requisitos, según la religión judía. Y usted ya lo sabe, otro requisito era, ellos decían que para alcanzar la plena salvación de Dios, aparte de creer, tenían que guardar la ley.
tenían que guardar el sábado, tenían que guardar las fiestas, tenían que circuncidarse y etcétera, y etcétera. Llenaban ciertos requisitos y entonces supuestamente ellos eran justificados, supuestamente ellos alcanzaban la salvación de Dios. Amén. Entonces, y a medida de que estaban predicando eso, muchos, no solamente judíos, sino que muchos gentiles, pues ya empezaban a vivir confundidos porque estaban haciéndole caso a esa enseñanza, y entonces muchos de los gentiles, muchos de los cristianos verdaderos, empezaron a ser engañados y empezaron ahora a ir a vivir conforme al antiguo pacto. O sea, ya se estaban yendo muchos a guardar la ley, a guardar el sábado, y muchos de ellos ya estaban siendo circuncidados para alcanzar la salvación. Entonces Pablo lo miramos muy molesto. Por eso cuando se introduce a Gálatas, se introduce rápidamente y se va a la raíz del problema. Y ya dijimos que Pablo entra con Gálatas no muy contento. Y fíjense que Pablo, por eso Pablo dice, él sabía que al predicar este evangelio, al irse tras la religión, muchos se iban a levantar contra él. Pero él decía, si yo no predico el verdadero evangelio, si yo trato de agradar a la gente, decir que todo está bien, si no predico el verdadero evangelio, entonces yo no soy siervo de Cristo. Cuando uno predica el verdadero evangelio, oh hermano, la religión, los religiosos se nos van a aventar encima. Pero uno tiene que entender que no está aquí para agradar a los hombres. Uno está aquí para predicar el evangelio y ministrarle la vida de Cristo a los hermanos. Pero como muchos hermanos y muchas personas no creyentes están aferradas a su vida pasada, su religión, muchos de ellos se molestan, hermano. Por eso es importante que entre nosotros como creyentes tengamos un corazón humilde y abierto a la palabra del Señor. Porque si tú cierras tu corazón, a medida que yo vaya avanzando en Gálatas, nos vayamos profundizando y Dios empieza a hablarnos y hablarnos y hablarnos fuerte, y nosotros no entendamos, podemos levantarnos contra el pastor, contra el ministro. Pero aquí no es Dios quien quiere tratar nuestras vidas. Amén. Entonces Pablo sabía, pero Pablo dice, si yo trato de agradar a los hombres, entonces yo no soy un siervo de Cristo. Los siervos de Cristo estamos solamente para agradar a Dios. Para agradar a Dios. Y lo que Dios le agrada es de que nosotros como ministros le impartamos la vida de Cristo a los hermanos. Amén. Entonces eso es lo que venía haciendo el apóstol Pablo. Por eso él siempre habló que él no venía con conocimiento humano. Él mismo aquí aclara que el evangelio que él venía predicando no lo recibió de hombre ni fue enseñado por hombres, sino que Dios se lo reveló. Amén, hermanos. Que era algo de Dios. Entonces, Pablo a estos judíos que se llamaban cristianos, a ellos les llamó judaizantes. Judaizantes, cuando hablamos de los judaizantes, estamos hablando de gente que se dice ser cristiana, pero vive de acuerdo al antiguo pacto. O sea, sigue bajo la antigua ley, vive guardando la ley. Entonces, esos judaizantes ahora, en el tiempo de ahora, se llaman mesiánicos, para que usted tenga cuidado. Vamos al versículo 3, Berna, de ahí donde estás. Gracia y paz sea a vosotros, de Dios y Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Verso 4. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo. Del presente siglo malo. De una vez se va al grano. Y ya aprendimos que el presente siglo malo en ese tiempo era ¿qué? La religión judía. Era la religión judía. Entonces debemos de nosotros adaptarlo a nuestro tiempo también, que Dios quiere libertarnos a nosotros, librarnos de este siglo malo.
Estamos viviendo en un tiempo muy peligroso y tenemos que entender que Dios no solamente nos rescató del mundo, no solamente nos rescató del diablo, del faraón, no solamente nos rescató del pecado, tenemos que entender que también Cristo vino a rescatarnos de la religión. Amén. A veces, es que Dios ya me libró del mundo, del pecado, de las manos del diablo, soy hijo de Dios, pero ¿qué? Si todavía estamos metidos en esa vida religiosa, hemos caído en una vida religiosa y tenemos que entender que también Dios ya nos rescató. Hoy vas a aprender que Dios ya nos rescató de la religión también. Ahora, el problema no es salir de la religión, porque ya en Cristo ya nos rescataron. El problema es que la religión ahora no se quiere salir de nosotros. Eso es lo que tenemos que entender. Nosotros ya nos salimos de la religión. Cuando creímos en Cristo, nos rescataron de esa religión donde estábamos. El problema de que ahora estamos acá en Cristo y esa religión no se quiere separar de nosotros. Dijo un hermano, la religión es como esa esposa que no se quiere divorciar de nosotros. Sí, la compara y tiene razón. El que entiende, yo lo entiendo. Es que dice, yo ya me divorcié de esa esposa llamada religiosa, pero ella no se quiere separar de mí. Ella anda pegada de mí, o sea que la religión no nos quiere dejar. ¿Se acuerdan que Dios rescató al pueblo de Israel? De Egipto, de Egipto. Al pueblo de Israel de Egipto. Egipto es el mundo para nosotros. Pero miremos pues que cuando iban por el desierto, ya se habían salido del mundo, de Egipto. Pero ¿qué pasó allá? ¿No traían ellos a Egipto ahí con ellos? ¿No querían, no anhelaban regresar? O sea, miremos cómo Egipto, cómo el mundo no se podía salir de ellos. Lo mismo sucede con nosotros. Ya Dios nos rescató de la religión, pero estamos acá en Cristo y la religión nos persigue. La religión no se quiere ir de nosotros. Estamos aquí, pero ¿dónde están nuestros pensamientos? Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, hermanos. Porque fíjate, estás acá y tus pensamientos están en otro lado. Amén. Dijimos que los judaizantes, que Pablo llamó, versículo 5, ¿verdad? Parece que en esos versículos lo menciona. Quien sea la gloria por los siglos de los siglos, amén, versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ese es lo que continuaba, ¿verdad? De que Pablo nos habla de su evangelio, que es el que vamos a continuar. Porque fíjate bien, tenemos el evangelio según San Mateo, tenemos el evangelio según Marcos, tenemos el evangelio según Lucas, tenemos el evangelio según San Juan, y aquí tenemos el evangelio según, y como que si no nos animamos, ¿verdad? Según Pablo. Pero fíjate que Pablo tiene su evangelio. ¿Qué nos dice que es su evangelio? Y cuando habla de su evangelio, él habla todas las epístolas que él escribió encierran su evangelio. Por eso uno puede atreverse y decir que es el evangelio de Pablo. Los que no entienden, pues nos van a llamar estos pobres están, pero ya bien torcidos. Pero eso lo vamos a dejar para después. Ahorita quiero aprovechar la introducción donde hablamos de la religión. Y por eso hoy el tema es de que Cristo no es religión, Cristo es vida. Eso es lo que tenemos que llevarnos a hoy. Versículo 7, versículo 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciere otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Cualquiera que predica otro evangelio está bajo maldición. Él está hablando bajo el contexto de los judaizantes, para que vea que cuando nosotros caemos en una situación religiosa, cuando somos atrapados por la religión,
venimos a estar bajo maldición. ¿Qué acaso no lo rescató a ellos de la maldición de la ley? Uno tiene que orarle al Señor que lo ayude. Versículo 9. Como antes hemos dicho y también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, otra vez sea maldito. Pablo le llama judaizantes. Si lo vas a seguir, si lo sigues leyendo, ahorita lo vamos a leer y vas a mirar que a ellos, a los judíos religiosos, les llama judaizantes. Son disque cristianos, pero viven en una mezcla. Viven ley y viven gracia. Viven Cristo, pero también viven en su antigua religión. Entonces a Dios nunca le ha agradado las mezclas. A Él le gusta lo puro. Y también a Dios nunca le ha agradado la religión. La religión fue quien mató al Señor Jesús. La religión y la política. Por eso en la iglesia ni debe estar la religión ni la política. Porque los religiosos y los políticos fueron los que crucificaron al Señor Jesús. La religión siempre va a estar en contra de Cristo. Cada vez que nosotros caemos en una situación religiosa, vamos a oponernos a Cristo. Es decir, si nos oponemos a Cristo, quiere decir que vamos a estar alejados de Cristo. No solamente alejados, en contra de Él, rechazándolo a Él. Por eso uno tiene que tener cuidado, porque cuando uno cae en una vida religiosa, tú empiezas a rechazar a Cristo y la vida de la iglesia. Por eso cuando ya no sientas el deseo por estar con los hermanos, ya no sientas el deseo de buscar al Señor, tienes que preocuparte. Tal vez no estás viviendo una vida pecaminosa, pero tal vez ya fuiste atrapado por el engaño de la religión. Amén. Porque vamos a mirar que los religiosos estaban metidos en la ley, que Dios la dio, que es algo de Dios, pero lo volvieron religión. Y eso los hizo, hermanos, rechazar al Señor Jesús, rechazar la vida. Por eso uno tiene que tener mucho cuidado. Vamos a Filipenses capítulo 3, para que miremos que Pablo, cuando nos habla de los religiosos judíos, cuando nos habla de los judaizantes, a ellos les habla, se expresa de ellos muy mal. Miramos que Pablo les llama falsos hermanos, ¿sí o no? Falsos hermanos, para que tengamos cuidado, y también les llama falsos obreros, y algo más duro, le llama perros. Perros destructores, para que miremos lo que es caer en una vida religiosa. Amén. Filipenses capítulo 2, 3, versículo 2 y 3. Guardado de los perros, fíjese bien cómo se expresa. Guardado de los perros, ahorita va a aprender por qué le llama perros. Guardado de los, le llama malos obreros. Guardado de los, fíjate, mutiladores del cuerpo. Por eso empieza diciéndoles perros, porque ellos mutilan, son mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Sí se fija? Lo que hacían los judaizantes era enseñar que para ser salvo tenían que circuncidarse y tenían que arrancarle ese pedazo de carne. Tenían que circuncidarse. Y Pablo les aclara que lo que están haciendo ellos son solamente dañando el cuerpo de Cristo. Y le llaman malos obreros y le llama falsos hermanos, porque uno tiene que tener cuidado. Fíjate, si tú escuchas a los ¿cómo se les dice? A los maestros de los mesiánicos, a los rabinos y a esos, si tú los escuchas, ellos hablan bien profundo y como que si se les quiere creer.
Y el que no está estudiado los mira y dice, wow, tienen la razón porque te hablan muy bien del pueblo de Israel, de la ley y de todo eso. Y ellos dicen que cuando Pablo, porque ellos leen a Pablo, pero tristemente tuercen lo que Pablo escribió. Ellos dicen que cuando Pablo habla de abrazar la verdad, ellos dicen, está hablando Pablo de abrazar la ley, porque en ese tiempo de Pablo no había Nuevo Testamento, había solo el Antiguo Testamento, había solo la ley. Cuando Pablo dice que tenemos que asirnos de la palabra, de la verdad, es de abrazar la Torá. Y se oye bien bonito. Pablo dice que él fue un ministro no del antiguo pacto. Pablo nos aclara que él no fue un ministro de la letra, él fue un ministro del Espíritu. Del Espíritu. Amén. Entonces, hermanos, pero si uno no tiene cuidado, uno dice, wow, sí, parece que estos tienen la verdad. Y ellos son los que creen en, no le dicen ni Jesús, no se atreven ni a decirle Jesús, Yeshua, Mashiach, ¿sabe qué? Ellos sí creen en Jesús, pero también ellos están tratando de guardar la ley. Ellos se circuncidan. Una mezcla terrible que ni los judíos originales los quieren. Amén. Entonces vayamos a Gálatas capítulo 2, vamos a brincarnos un poquito. Y vamos a mirar ahí cómo estaba este asunto de que, porque muchos dicen que no había judíos ahí, que solamente había gentiles. Pero ahora estás viendo tú que sí había judíos ahí, por eso se vino todo este problema ahí. Después, pasando 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Versículo 2. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. ¿Ya ves? Y estos, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirlos a la esclavitud. Ahora, brinquemos, Berna, a Filipenses, capítulo 3, para que vea cómo se está expresando. Y aquí vamos a mirar cómo, hermanos, adelantito, cómo Pedro andaba cayendo en el engaño y Pablo tuvo que corregirlo. Filipenses capítulo 3, versículo 2 y versículo 3. No, estoy mal. Ahí mismo, Berna, perdón. Ahí estamos bien. Gálatas 2. Pero ahora vamos al versículo 14. Perdón, ya lo habíamos leído ahí. Gálatas 2:14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Versículo 15. Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Versículo 16, sabiendo que el hombre no es justificado, él aclara, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Gracias a Dios por la fidelidad del apóstol Pablo. Pablo él mismo dijo que Dios lo puso en el ministerio teniéndolo por fiel. Gracias a Dios por esa fidelidad. Porque si no, sabe Dios dónde estaríamos. Porque Pedro ya andaba siendo arrastrado. Y eso lo vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 2. Ahorita
Estoy yéndome para que miremos que si no tenemos cuidado, nosotros, aunque andemos haciendo las cosas correctas, aunque andemos sirviendo a Dios, si no tenemos cuidado, caemos en el engaño de la religión. Es por eso que te decía que Pedro, fíjate, fue corregido por el apóstol Pablo, y Pedro fue un hombre humilde, fíjate, que él recibió las palabras del apóstol Pablo y lo entendió. Por eso en su segunda carta, cuando él escribe en su segunda carta, él recuerda las palabras del apóstol Pablo y nos recomienda que tengamos cuidado cuando estudiamos a Pablo. Y él les escribe, fíjate, él les escribe a los Gálatas. Mira en segunda de Pedro capítulo 2 versículo 1. Versículo 1, capítulo 1, ¿verdad? Versículo 1, a ver. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Simón Pedro, siervo de Jesucristo, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habían alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Estoy mal. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Y luego nos brincamos al capítulo 2. Perdona que te traigo para allá y para acá. Pero cuando tú estudias, traes un montón de versículos. Pedro, apóstol de Jesucristo, ahí está. A los expatriados de la dispersión, a los que fueron esparcidos en Ponto, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Galacia, a los Gálatas. Él les escribe también, porque él entendía lo que estaba sucediendo. Ahora sí vamos al capítulo 2, a la segunda de Pedro capítulo 3, segunda de Pedro capítulo 3. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer. El capítulo, segunda de Pedro, Berna, capítulo 3, versículo 15. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada os ha escrito. Fíjate, aquí está recomendando y reconociendo la gran sabiduría que Dios le dio al apóstol Pablo. Amén. Versículo 16. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Versículo 17. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Si nosotros no tenemos cuidado, nosotros también podemos ser engañados. Como le digo, no estamos hablando de que caigas en pecado, no estamos hablando de que andes viviendo una vida pecaminosa. Estamos hablando de que podemos estar sirviendo al Señor, pero alejados de Él, porque hemos caído en una vida religiosa, algo que a Dios no le agrada. Amén. Entonces, cuando nosotros conocemos y entendemos el trasfondo de lo que está sucediendo con los Gálatas, vamos a poder captar bien el mensaje de Gálatas, vamos a entender que el propósito de Dios con los Gálatas, hermanos, es rescatarlos de una vida religiosa. O sea, de que si tú conoces el trasfondo y conoces el tema, entonces ya vas a ser bendecido y vas a saber lo que Dios no solamente quiso hacer con los Gálatas, sino quiere hacer con nosotros hoy en día. Entonces,
el mensaje, el tema, el propósito de los Gálatas, de esa carta, es que Dios quiere sacarlos de una vida religiosa y volverlos a disfrutar la vida de Cristo, volverlos a Cristo. Y ya nos vamos a ir metiendo a Gálatas en los capítulos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, pero tú no te quites en tu mente cuál es el tema. Dios quiere sacarnos de una vida religiosa y meternos a la vida de Cristo, porque Cristo no es religioso, Cristo es vida. Diga conmigo, Cristo es vida. Ahora vayamos a nuestros versículos porque apenas voy a predicar. ¿Cómo la ves? Gálatas capítulo 1, versículo 11, que son nuestros versículos a estudiar ahora. No te creas el tema o el mensaje es poquito, solamente que tenemos que crear un gran preámbulo para que tú puedas captar el mensaje de hoy. El mensaje en sí solamente son 10 minutos, pero a veces tenemos que hablar mucho para que entendamos el mensaje de Dios. Entonces, Gálatas capítulo 1, versículo 11. Os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguí sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Fíjate, cuando hablamos de una vida religiosa, no hay mayor ejemplo que tomar al apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo, antes de venir a Cristo, fue un religioso, pero de hueso colorado. Más religioso que todos los religiosos. Y él se va a poner como ejemplo para que miremos que la religión siempre se va a oponer a Cristo y que Cristo no quiere nada con la religión. Amén. Estamos ahí. Y en el judaísmo, miren lo que hacía, aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Fíjate desde dónde él traía esa vida religiosa. Sus padres eran tremendos judíos religiosos. Y él nació con esa religión bien metida. Y cuando él tuvo la oportunidad de estudiar, él se fue a las mejores universidades para aprender bien la ley. Y él aprendió, conoció la ley a tal grado de que fue muy celoso de esa ley. Yo quiero que vayas viendo que aprendimos el domingo que Dios le dio la ley al pueblo de Israel y mira lo que hicieron con la ley. Hicieron una religión. O sea que Dios a nosotros nos puede dar cosas que son buenas, pero si no tenemos cuidado las volvemos religión. Dios le dio al pueblo de Israel la ley. ¿Para qué le dio la ley? ¿Para que la cumplieran? ¿Para que la vivieran? No. Acuérdense que la ley no estaba en el plan de Dios. Amén. Él se las dio porque el pueblo de Israel iba desenfrenado, viviendo en pecado. Pero como no había ley, no se les podía culpar. ¿Sí o no, hermano? Ahorita si tú vas recio en el freeway y te paran, pues porque hay una ley. Pero si no hubiera, no te pueden parar. Porque tú no eres culpable, no hay ninguna ley que te diga que no vayas recio. Pero debido a que hay leyes, si no las respetas, tú eres culpable. Entonces el pueblo de Israel iba desenfrenado pecando. Entonces dice Dios, tengo que sacar la ley. Y la ley es su fotografía de él. Porque los 10 mandamientos hablan de lo que es Dios, pero también de lo que somos nosotros. La ley se le dio para que el pueblo de Israel conociera quién es Dios. Dios es un Dios santo, pero también para que se conocieran cómo son ellos y cómo estaban viviendo. Amén. Para refrenarlos y de esa manera guardarlos y poder rescatarlos. Pero el asunto es de que ellos, cuando le dieron la ley, ¿qué sucedió? Ellos se enamoraron tanto de la Torah, se enamoraron tanto de la ley, que ahora ya no son 10 mandamientos, ahora son
son cientos de mandamientos. Se da cuenta cómo ellos, por tanto amor, la volvieron una religión. Y se volvieron tan celosos que cuando el Señor Jesucristo vino, cuando Dios vino a visitarlos, cuando Dios vino a rescatarlos, por estar tan metidos en una vida religiosa, no lo conocieron, lo rechazaron, lo crucificaron. Entonces fíjate que tenemos un peligro si no sabemos apreciar las cosas de Dios y manejar los asuntos de Dios. Dios a nosotros en este ministerio Pan de Vida, hablando con toda humildad, Dios nos ha revelado su palabra. Pero, fíjate bien, si no tenemos cuidado con la palabra que Dios está revelando en el ministerio Pan de Vida, la podemos hacer nosotros una vida religiosa. Podemos nosotros presumir que sabemos mucho y que Dios nos revela, pero no estamos viviendo nada de eso. Eso se vuelve una vida religiosa porque hemos votado a Cristo. Esta palabra se nos fue revelada para que nosotros conozcamos a Dios, nos llenemos de Cristo y ministremos la vida de Cristo a los demás. Y saquemos a los demás de la confusión, hermanos, y los volvamos gente victorioso para la venida del Señor Jesucristo. Pero si nosotros no hacemos nada, ni siquiera hace nada en nosotros esta palabra, hemos caído en una vida religiosa, hermanos. Porque Dios nos habla, Dios nos habla, Dios nos habla, y nosotros no hacemos nada. Dios quiere estar con nosotros, Dios quiere bendecirnos, Dios quiere fluir en nosotros, y nosotros no se lo permitimos. Pero hermano, tenemos una gran revelación acá en Pan de Vida. Que Dios nos ayude. Hay una responsabilidad muy grande cuando Dios nos habla, hermanos. Si Dios nos habla, Dios quiere que nosotros le obedezcamos. Amén. La religión no es parte de Dios. La religión no es parte del espíritu. La religión es parte del hombre y la religión es parte del yo, es parte del alma. Por eso nosotros tenemos que orar y pedirle al Señor que la vida, su vida que está dentro de nosotros, en nuestro espíritu, pueda extenderse a nuestra alma. A medida que Dios gana nuestras almas, a medida que nuestras almas están siendo salvas, también estaremos siendo salvos de la vida religiosa. Pero si nosotros como creyentes no le permitimos a Dios extenderse, si nosotros no estamos siendo ganados en nuestra alma, si nuestra alma no está siendo salva, hermanos, tenemos el peligro de ser cristianos religiosos. Que estamos en la iglesia 1 año, 2 años, 3 años y no pasa nada, y a los 5 años nos vamos al mundo. Es bien triste eso, hermano. Todo porque hemos hecho la vida de la iglesia una vida religiosa. Y Cristo y la iglesia no son religiosos. Cristo y la iglesia son vida. Son vida. Aquí venimos a este lugar y debe fluir la vida de Dios. Si en ti no fluye la vida de Dios, si en ti hay cansancio, aburrimiento al estar aquí en la iglesia, has caído en una vida religiosa y tienes que escuchar a Dios y venir a un arrepentimiento, hermano. Porque lo que Dios quiere hacer con los Gálatas es que sacarlo de una vida religiosa y meterlo nuevamente a la vida de Cristo, al disfrute de Cristo. Amén, mis hermanos. Les decía, el problema no está en que nos rescaten de la religión. Ya Cristo nos rescató, ¿sí o no? Ya nos sacó de allá. Él dice, ya Él lo saqué. El problema es de la religión, ahí viene con ustedes. Pero a medida que nosotros dejamos que Cristo se extienda a nosotros, la vida religiosa se va a ir saliendo de nosotros. Ahora, para terminar, yo quiero darte un poquito acerca de que conozcas cómo se cae en una vida religiosa. Para que veas que no se necesita andar pecando. Pero sí, cuando somos descuidados con las cosas de Dios y somos tan celosos de las cosas de Dios, pero nos olvidamos de experimentarlo a Él como su vida, caímos en una vida religiosa. El diablo es tan tremendo, es tan astuto. Él dice ahí que usa a estos falsos hermanos para introducirse y expiar nuestra libertad en Cristo Jesús. Y meternos nuevamente a la esclavitud, meternos otra vez al engaño de la vida religiosa. Amén.
San Juan capítulo 5 versículo 37. Te doy 2 ejemplos nada más para que tú salgas con un conocimiento de cómo podemos ser atrapados por la vida religiosa. San Juan capítulo 5 versículo 37 y vamos a leer 3 versículos. Fíjate, cuando tú estés leyendo, siempre procura como meterte ahí en las escrituras y meterte como en una película. O sea, meterte en ese ambiente y tú disfrutas la palabra. También me voy a brincar, tú lo lees en tu casa para que lo entiendas todo bien, pero aquí lo vas a entender. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Le está diciendo a los religiosos judíos, a los intérpretes, a los maestros de la ley. Ni tenéis su palabra morando en vosotros. Fíjate, ni tenéis morando su palabra en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Métete en la película. Los maestros, los rabinos, están estudiando la ley. Imagínense al Señor Jesús caminando y mirándolos y diciendo, muy bien, ustedes están escudriñando las escrituras, muy bien. O sea, están metidos en ella, pero no mora en ustedes. Ustedes están metidos en las escrituras ahí, y ustedes dicen que ahí se puede encontrar la vida eterna, porque ellas dan testimonio de mí. Ustedes saben que yo soy el Mesías, ¿verdad? Que hay un Mesías que viene a salvarlos. Pero fíjate bien, y ustedes están estudiando ahí, y él mismo le dice, pero no quieren venir a mí para que yo les dé vida. No creyeron en Jesús, no creían que él era su Mesías, no creían que él era su Salvador, por estar tan metidos. ¿Cómo iban a creer en el Señor Jesús si vino a palearlos, vino a darles duro, cuando ellos esperaban un libertador? ¿Cómo van a creer en Jesús si era uno de los que venía sanando en el día sábado, comiendo en el día sábado, trabajando en el día sábado? ¿Cómo va a ser? Está en contra. Pero lo que estaba queriendo enseñar, cuando ustedes miren que Jesús sanaba en sábado, cuando ustedes miren que Jesús comía en sábado, o sus discípulos comían en el sábado, o lo que hiciera trabajar en el sábado, Él les estaba diciendo que Él está en contra de esa vida religiosa, que Él es la realidad, que Él es la vida, que Él es el reposo, que Él es el descanso, que Él es la vida. Jesús sanaba a un enfermo, fíjate, en el día sábado. ¿Y qué hacían los judíos? Los judíos preferían verlo enfermo que sanado. Eso es lo que hace la religión, hermano. La religión mata. La religión no da vida. Por eso muchos de nosotros estamos cansados, estamos agotados, porque la religión cansa. La religión cansa. Por eso Jesús a los religiosos les dijo, vengan a mí todos los que estén trabajados y cansados, que yo os voy a hacer descansar. Y Él aclara, mi yugo es ligero. O sea, no tiene que estar sí, trabajamos y estamos cansados, pero como te decía al principio, hay una responsabilidad con Dios y tenemos que venir con esa responsabilidad. Sí, estoy cansado, pero vienes a adorar al Señor. Sí, estás cansado, pero exalta a tu Dios, y Dios es el descanso y es el verdadero reposo, hermanos. Pero aquí, miremos pues, pero no quieren venir a mí para que les dé vida. La religión, hermanos, la religión mata, la religión te aparta, te aleja de Dios. Cristo te imparte vida. Cristo es vida, Cristo es vida. Cristo no es religión, Cristo es vida. Amén. Vamos rápidamente para terminar a Hechos, para que miren que Pablo ya lo está explicando en el capítulo 1 de Gálatas, que él era muy celoso.
esa religión judía la trae arraigada desde sus antepasados. Y él mismo nos dice que él mismo iba con los meros de la religión judía y les decía, déjenme perseguir a los cristianos. Y como ellos no querían a los cristianos, le daban, órale, ve a darles duro a los cristianos. Él era Pablo, un religioso judío, un judío religioso. Hechos capítulo 26, versículo 9, nos estamos yendo a la conversión del apóstol Pablo, para que miren cómo Dios, Él tuvo misericordia del apóstol Pablo porque tenía un propósito. Dios tiene un propósito en nosotros, y si tú sientes que has caído o estás cayendo en una vida religiosa, ¿sabes? Te iba a decir no te preocupes, pero sí preocúpate, pero no te sientas ya que estás terminado. Mejor abre tu corazón y sepa en esta tarde que Dios es bueno con nosotros, y Él es misericordioso, y Él quiere rescatarte, y Él quiere traerte a la vida para que nuevamente experimentemos la vida de Dios, porque Cristo es vida, y es lo que hizo con el apóstol Pablo, lo rescató y lo trajo a la vida para usarlo, para sacar a los demás de la religión y meterlos a la vida. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere rescatarnos de una vida religiosa para ir nosotros pues y rescatar a otros hermanos y traerlo nuevamente a la vida de Cristo. Amén. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre del Jesús de Nazaret. El problema no es contigo, el problema es con Cristo. La religión no creas que te va a seguir a ti, sino que va a seguir a Cristo. La religión no quiere a Cristo, pero como Cristo está en nosotros, pues entonces también la vamos a llevar nosotros, hermanos. Amén. Pero aquí el asunto es con Cristo. La religión no quiere a Cristo, ni la religión quiere a la iglesia. Por eso tenemos que tener cuidado de no caer en la vida religiosa, porque nos van a alejar de Cristo y nos van a alejar de los hermanos. Amén. Yo ciertamente había creído versículo 10, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Así se hace. Acuérdate cuando apedrearon a Esteban. Él estaba jovencito, pero ya andaba metido en ese asunto, porque era celoso. Y él pudo mirar, no sé si él tiró, pero no nos dice la palabra, pero él estaba ahí cuando mataron a pedradas a Esteban. Es más, sus vestiduras le cayeron ahí. Como que si Dios ya lo traía desde allá, fíjate, desde jovencito, porque Dios tiene planes con nosotros. Y como diciendo, mira, lo que vas a hacer es lo que voy a hacer yo contigo. Amén. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Se iba lejos, las traía con ellos. Pablo, ocupado en esto, iba yo a Damasco. Aquí es donde Dios lo estaba encontrando. Gracias a Dios que Dios no te abandona. Gracias a Dios que, como aprendimos en las jornadas, Dios no nos abandona. Y llegará el día en que nos va a estar esperando y nos va a decir, aquí te quería agarrar. Gracias al Señor, ¿verdad? Que aquí estaba para encontrarse con el apóstol Pablo. Cuando en esto iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó, y a mí y a los que iban conmigo llevaba su gente también. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Fíjate que perseguía a los
hombres aquí en la tierra, perseguía a los llamados cristianos. Pero de repente oye una voz en el cielo, métete a la película, y dice, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, al quien tú persigues, y dice, ¿cómo es eso? Él se le prendió el foco y diciendo, wow, o sea, de que estos locos son Cristo. O sea, que la iglesia y Cristo son uno. Estoy persiguiendo a Jesús, ¿verdad? Pero levántate, está bien, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Mira cómo es Dios y mírate cómo es la religión. Dios mira a un Pablo religioso y Dios no dice, no, pues yo no puedo usar a este hombre, es religioso, todavía no me conoce, solo basta que Dios te toque, solo basta que Dios te ilumine y te muestre quién es Él y estás listo, hermano. Pero a veces nosotros somos tan religiosos que alguien se quiere levantar para, hermano, yo quiero creer en Cristo. No, tenemos que darte primero un curso bíblico para que entonces verdaderamente creas y seas salvo. Pastor, yo quiero bautizarme. Espérate, primeramente tenemos que darte tienes que pasar por un instituto bíblico para poder zambutirte en las aguas. Y somos tan religiosos, hermanos, cuando la misma Biblia dice que solamente se necesita agua y que creas para ser bautizado, pero somos tan religiosos que hacemos tantas cosas, hermano. El Señor Jesús, levántate ya pues, ya me conociste, ya supiste, pero ahora te tengo preparado algo, me vas a servir, así eres como eras celoso de la ley, ahora vas a ser celoso de mí. Ahora como tú perseguías a la iglesia, vas a dar tu vida por la iglesia. Fíjate lo diferente que es la religión a lo que es Cristo. Cristo es vida, hermanos, Cristo es vida. Librando de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Fíjate, Dios lo rescata, ¿para qué? Para que vaya pues a rescatar a su pueblo y también vaya, y sobre todo vaya a predicar a los gentiles, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí el perdón de pecados y herencia entre los santificados. Wow, y tú ya lo sigues leyendo en tu casa, se me acabó el tiempo. Pero mira, yo te estoy dando un poquito, una probadita para que tú entiendas lo que es caer en una vida religiosa. Dios no es religioso. Nosotros hermanos, a veces abrazamos las cosas de Dios y nos volvemos muy religiosos. Si no te queda claro en esto, a ver si te queda claro con este ejemplo y luego nos vamos. Ahora sí te lo prometo. Mateo capítulo 9, versículo 14. ¿Te estoy aburriendo? No. No. Pues aguántate, pues. Mateo 9, versículo 14. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan. Fíjate bien que aquí está algo tremendo, para que entienda lo que es ser religioso. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos? Fíjate con quién vienen los discípulos de Juan. ¿Con quiénes vienen? ¿Y quiénes son los fariseos? ¿No son los religiosos? ¿No están siendo alcanzados los discípulos de Juan, el apóstol Juan? Perdón, de Juan el Bautista, ¿no son alcanzados estos? Vienen ahí, ya en revuelta. Y fíjate lo que vienen haciendo. Jesús está con sus discípulos y vienen los fariseos con los discípulos de Juan. Y fíjate lo que es la religión. A los religiosos no les gusta que disfrutemos la vida. O sea, fíjate, si tú no disfrutas la vida, estás cayendo en una vida religiosa. Hoy es Jesús, ¿verdad? ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos? Muchas veces. ¿Y tus discípulos no ayunan? Fíjate bien, los religiosos. Nosotros ayunamos, ellos también ayunan, pero tus discípulos no ayunan. ¿Estás viendo la vida religiosa?
Es que pastor, es que yo estoy acá y allá, y ellos no hacen nada. Oh, es que pastor, es que tenemos que hacer esto, tenemos que hacer aquello, tiene que decirles, hermano, hazlo tú, no seas religioso. Deja que Dios toque sus vidas y sus corazones. Si Dios ya te abrió los ojos, si Dios ya se encontró contigo en el camino, si Dios ya tú tumbó el caballo y si ya has visto el propósito de Dios, empiézale tú. Pero no quieras tú cambiar a los demás. Eso es ser religioso. Cuando yo quiero que los demás vivan como yo. Cuando yo quiero que aquellos hagan lo que yo. Eso es ser religioso. Señor, ¿por qué tus discípulos no ayunan cuando nosotros estamos ayunando? Nosotros y ellos también ayunan y tus discípulos no. ¿Qué está pasando acá? Y Jesús los afrena. ¿Y qué les dice? Jesús le dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrá el día cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán, y empieza a darles duro. Versículo 16, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se echa y se hace peor la rotura. Hay muchas cosas bonitas ahí, solo quiero que mires lo que es caer en una vida religiosa. Y así lo ves por todos los evangelios. A veces nosotros somos muy religiosos. Y alejamos a los hermanos de Cristo. Alejamos a los hermanos de la realidad. El Señor les puso un alto y les dijo, ellos están conmigo. Ellos están con la vida. Ustedes vienen con la vida religiosa. Ellos están aquí conmigo. Y mientras que está el novio, pues ¿cómo van a estar ellos de luto? Ellos aquí están celebrando porque Cristo ahí se presenta como el novio. El novio es para disfrutarlo, hermano. El Cristo como nuestro novio es para disfrutarlo. Nosotros somos la novia de Cristo. La novia es para que disfrute a su novio. ¿No te acuerdas tú del noviazgo que tuviste? Eso era un disfrute. Eso era. Te casaste, tiene que estar mejor el asunto. Póngase de pie, terminamos acá. ¿Verdad que a veces nos comportamos como religiosos, hermano? O sea, nos creemos muy santos, pues. O sea, nos creemos que nosotros estamos muy ocupados cuando otros no hacen nada. Y queremos que todos anden a la par de nosotros. Y eso nos desanima. Y eso nos cansa. Porque hemos caído en una vida religiosa. Dime si no, la iglesia, tristemente lo digo, hemos caído en una vida religiosa. El bautista su religión y no quieren nada, porque los demás no son como él, bautista. El pente ama su religión, ¿sí o no? Y no quiere nada con el que no es bautista o pente. Si es pente, lo abrazan y gloria al Señor, pero si no es, alto. El apostólico pelea, celoso de su religión, y si alguien no es apostólico, de retirado. Si alguien es apostólico, lo abrazan. ¿Sí o no? Que no nos pase, es que somos pan de vida, que no nos suceda eso, hermano. Cristo no es religioso. Cristo es vida. Padre Celestial, te damos las gracias por tu palabra. Esto está precioso y maravilloso, Señor. Gracias porque ahora nos has enseñado algo tan sencillo, pero tan rico, Señor. Algo que tú, Señor, quieres hacer a través de Pablo con los Gálatas, pero también con nosotros. Señor, el trasfondo ya lo aprendimos, nos quedó claro. Los Gálatas estaban siendo engañados por los judíos religiosos, por los fariseos religiosos. Pero ahora, Señor, miramos el propósito y el tema de esta carta es que tú quieres rescatarlos de esa vida religiosa y llevarlos a la realidad, llevarlos a la vida, llevarlos al pleno disfrute de Cristo, porque Cristo no es religioso, Cristo es
vida, Señor. Y hemos aprendido que la religión no es tuya, la religión no viene de Dios, la religión no viene del Espíritu, la religión viene del hombre, la religión viene del alma. Señor, cambia nuestras almas. Diga conmigo, Señor, cambia nuestras almas. Señor, sálvanos, Padre Celestial. Señor, transfórmanos. Porque a medida que dejamos que tu vida, Señor, se extiende hacia nuestras almas, la religión nos va a ir abandonando. Mientras estaremos siendo atrapados por esa vida religiosa, Señor, que no nos dejará en paz. Padre Celestial, ayúdanos. Gracias por tu palabra. Despídenos en paz y usted siempre reciba la gloria por siempre. Y nos despedimos con un fuerte amén. Y un aplauso para Cristo. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Gracias. Dios les bendiga a todos.